Una riña en el penal de Topo Chico que dejó muertos y heridos, ¿no es así, Marcos Hipólito? 3 internos muertos y 14 lesionados, 5 de ellos muy graves. Sí, y es una situación difícil porque ya es la segunda ocasión en lo que va del año, ahí en el penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Una situación difícil que definitivamente se le ha salido de las manos al gobernador Jaime Rodríguez, más conocido como el Bronco, que por cierto no ha dado una declaración oficial, al igual que cuando pasó en febrero, cuando pues ahí sí estuvo terrible, una masacre en la que 49 internos fueron asesinados. Con respecto a lo de anoche, el saldo: 3 internos muertos, 14 lesionados, 5 de ellos muy graves. Y es que se desató una riña, un enfrentamiento entre 2 grupos rivales en el interior del penal del Topo Chico. Trascendió que el enfrentamiento se desató por una revancha de reos contra Javier Orlando Galindo Puente, alias El Maruchan, que finalmente fue asesinado. Está entre uno de los 3 internos muertos. Este sujeto era procesado como instigador de la masacre del pasado mes de febrero. El secretario general de Gobierno, Manuel Florentino González Flores, confirmó la muerte de los 3 internos, que son 14 los lesionados, y además mencionó que la situación está bajo control, que no hay custodios entre las víctimas y que además de El Maruchan perdieron la vida Edelmiro Guadalupe Gaspar González Rubio y Jesús Ledesma Ramírez. Trascendió que un grupo de exzetas que ahora integran el cártel de Noreste recibió la orden de ejecutar a El Maruchan para que Fernando Aguilera Hernández, alias El Pelón Fantasy, le quitara el control de penal. Por cierto, el Pelón Fantasy permanece aislado del resto de los internos desde que hace un mes ingresó al reclusorio, o sea que adentro se maneja una situación totalmente fuera de control. Bueno, fuera de control para las autoridades, pero los que tienen el control del penal siguen siendo los internos. Pero además, ¿qué armas utilizaron? No se ha dado a conocer. La versión oficial es que los disparos que se escucharon fueron de los custodios, pero las causas de la muerte de los internos todavía no se da de manera oficial. Hoy entre las 10 y 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa, y pues lo que se sabe es que el Maruchan pertenecía al grupo original de los Zetas, que desde hace años controla el penal del Topo Chico, pero ese grupo se dividió, de ahí surgió el cártel del Noreste. La riña ocurre en el ambulatorio de Rondín 1, duró aproximadamente 15 minutos y ya después pues llegaron elementos de la Fuerza Civil, del Ejército, la Policía de Monterrey, e incluso recibieron apoyo de elementos de municipios cercanos. Pero terrible la situación que se vive dentro del penal. Está claro que sigue fuera de control, a pesar de lo que aquella vez mencionó el Bronco, pues otra vez se le salió de las manos. Sí, pareciera que no aprenden, ¿no? Sí, no, el Maruchan, el Rosa Blanca, el North Suiza. Pero el problema que tuvo que enfrentar el Bronco el año pasado, que fue en noviembre, en febrero de este año, que le provocó que lo criticaran enormemente, que tuviera que enfrentar una situación difícil con los medios, con la población, con los propios familiares de los internos, y no aprendió. Pasó marzo, abril y mayo y no se pone orden en las prisiones. La pregunta es, ¿qué parte de tuviste 49 muertos no entendiste? Efectivamente, o sea, si él creyó que ya se había depurado la prisión con pues que fue una purga entre bandas, un ajuste de cuentas entre bandas. Pero si en ese momento no se tomaron las decisiones adecuadas para separar, para quitar, un poco rotar a los prisioneros a otro tipo de penitenciarías, pues quiere decir que les valió una pura y dos con sal. Es que tendrían que rotar a los prisioneros y eso alguien lo comentó, no sé si fue el propio gobernador o fue alguien de otro nivel de gobierno, pero se habló de eso, que se tendrían que rotar los prisioneros y los custodios. Bueno, no el supuesto cambio del Chapo a Ciudad Juárez obedeció a una política de rotación de los reos para exactamente evitar
que se creen pues, feudos que existen ahí. No, fue un pretexto. Te digo. Ya sabemos la verdadera razón por la que fue enviado a Ciudad Juárez. Y sí, no hay el elemento fundamental que son las supervisiones constantes para decomisar las armas improvisadas que llegan a tener. Eso independientemente es indispensable. De que el problema de ahora y los muertos hayan sido por arma blanca o por una pistola, independientemente de eso, ¿dónde está la vigilancia? Sí, no, acobardada, metida en sus cabinas y detrás de sus puertas de seguridad. No, o simplemente está comprada y tú te haces de la vista gorda mientras ajustamos cuentas con el Maruchan. Lo que pasa es que hay una sobrepoblación, y no solamente en esta prisión, en la de Tamaulipas, en los lugares en donde existen las principales cárteles, y se ha visto que sobrevive sumando aún estando en prisión. Porque dentro, es más, cuando entra algún tipo en especial de alguno de los cárteles, de los más importantes, tienen que ver en dónde lo colocan. Y tienen que ver que lo coloquen en donde están los de su mismo cártel. Esto lo explicaron en una prisión de Tamaulipas, precisamente porque hubo igual una riña, y decían que si lo metían a esta persona en otro cártel, donde estuvieran prisioneros de otro cártel, se lo acababan. Era como mandarlo directamente a la muerte. Entonces, entre la sobrepoblación, entre que siguen los mandos, en que gozan de muchos privilegios adentro, porque sabemos que han tenido cocina integral, bar, hasta servicio de que les llevan mujeres para hacerles placentero el tiempo. O sea, hay muchas concesiones dentro de las prisiones. Es como si se viviera en otra realidad. Hay cogobierno. Exacto. Y muchas veces no lo lleva la justicia, ¿no? Los que lo deberían de llevar, el director de la prisión o otras fuerzas, sino que los mismos prisioneros tienen su organización, su microorganización dentro de la prisión. Y en una prisión de alta seguridad, el prisionero debe carecer de identidad. Sí, totalmente, de contactos, de identidad y de oportunidad de organizar nada. Lo que queda claro con todo esto es que para muchos custodios, para muchos directivos de los penales, se ha convertido eso en un buen negocio, porque las concesiones que les dan a los presos no son gratis. No, claro. Definitivamente no son gratis. Y todos están en la misma situación, porque lo que resultó absurdo es que uno de los hombres que se evadieron del reclusorio Oriente hace unos días tiene récord de fugas. Ustedes han platicado con Héctor acerca de los que se han fugado, de los que han escapado de manera que queda marcado en la historia. Porfirio Díaz, Fray Servando Teresa de Mier y algunos otros que han podido escaparse de las cárceles. No, pues se lleva el premio. Sí, no, ya ni siquiera es de, se escapó. Ya, o sea, escaparse ya es como algo de la vida cotidiana, es como ir el domingo a misa. O sea, realmente no hay como es que era todo tan, la seguridad era tan planeada y todo que una fuga sí era algo así como impresionante. No. O sea, hay fugas, yo creo que cada semana hay fugas o intentos de fuga. Pero el problema es nuevamente, en febrero, toda la atención nacional sobre lo que había sucedido allá en Nuevo León. Y entonces sí hay que revisar el sistema penitenciario, sí hay que buscar la manera de que las cárceles no estén tan repletas, que se distribuyan, que haya una nueva política. Y exactamente estamos donde siempre. Pasan los días, es la llamada de petate por una alarma, por alguna circunstancia, que en ese caso fue esa matanza, y de pronto estamos 3 meses después, exactamente en la misma situación. No fueron tantos muertos, pero lo único que indica es que se permite adentro ajustes de cuentas. Y eso que no hemos abordado, el otro caso que también me parece que en Durango, donde el crimen organizado podía meter a sus víctimas, asesinarlas, y ahí las desaparecían adentro. Y que además, en Durango
también vimos que la directora del penal les daba permiso a varios de los prisioneros para que salieran, hicieran sus trabajitos con uniformes de la policía, con transporte oficial, y luego regresaran ya a seguir cumpliendo su condena, ¿no? Desde ahí ves la irregularidad. Entonces se empieza por la directora del penal, pues ¿qué te esperas con los demás? Por eso, porque tanto custodios como directivos de los penales han encontrado una compensación adicional a sus salarios con todo ese comportamiento. Ahora, yo creo que lo grave de todo es que si tú no puedes como país, como Estado, poner orden en tu sistema penitenciario, que además está muy controlado, sabes exactamente qué es un sistema penitenciario, cómo funciona la penitenciaría, cuántos custodios debe de haber, cómo es el tránsito de gente que visita, o sea, todo está perfectamente controlado, es como una escuela, digamos. En una escuela sabes los horarios, a qué hora entra, a qué hora sale, a qué hora es el cambio. Si no puedes controlar como Estado y mantener la paz dentro de las penitenciarías, ¿qué podemos esperar del resto del país? Es decir, ¿en qué momento el país o el Estado puede poner orden a lo que estamos viviendo? Si no puede ni siquiera mantener el orden en lugares y espacios muy, muy, muy específicos y muy controlados. Muy limitados y donde puedes poner normas muy estrictas porque estás tratando con delincuentes. Exactamente. Es ahí el lugar en donde ellos no se preocupan y debieran no preocuparse si tuvieran normas claras y tuvieran el personal adecuado para ese tipo de vigilancia. Efectivamente. Pero de nada nos sirve que ahora la secretaria de gobierno dice que hay una cadena de irregularidades. Pues eso ya lo sabemos. Que los custodios de los dos tipos que se escaparon de los juzgados no cumplieron con su deber. Evidentemente estaban involucrados. Y no de ahí, no cuando entraron al baño les dijeron que se iban a escapar. No, se pusieron de acuerdo desde días antes y seguramente hasta les pagaron desde antes. Sí. A que los jueces quizá también estén involucrados en esta fuga. Pues claro que todos estaban en conocimiento de eso. Eso no es ninguna sorpresa. Pero que como fue en los juzgados, las medidas en el área diamante del penal, que es la de alta seguridad, está funcionando normalmente. ¿Cómo se ponen a afirmar que estaba funcionando normalmente cuando tienen a un tipo que se escapa 5 veces de la prisión? ¿Cómo puedes escaparte de los baños? Que reduzcan el desagüe de los baños. A lo mejor fue ese. Es que es increíble. O sea, no estás en el patio, no sé, estás en un baño. Evidentemente hay ventanas en los baños, claro. Y dan a un lugar totalmente no transitado. Pero llevaban ropa, salieron por la puerta. Sí, les llevaron ropa. Sí, no. Además, no entró el narcotraficante desaliñado y barbudo y salió el licenciado con corbata y rasurado. O sea, discúlpame, el delincuente tiene cara de delincuente aquí en China. Cuando sabemos cómo están funcionando los penales, todos, tanto los federales como los estatales, nos dicen que es un caso aislado. Esto es un hecho aislado. Pues no muy aislado. Pues no. Será aislado ahí en la colonia. Pero si sumas todas las colonias... Si uno es campeón de fugas, quiere decir que no. ¿Cómo hacen esa afirmación los funcionarios? Un hecho aislado cuando el tipo se ha salido en sus barbas 5 veces. No puede ser.